Bien, estamos con Kawamura En, a quien tenemos gracias a la aparición de su reciente novela, La sonrisa aparente. Kawamura es natural del Cusco, donde nació en 1970 y ha publicado algunos otros libros, por ejemplo uno de ensayo histórico, Tahuantinsuyo, Imperio del Sol, en el 2004, y la novela Del bosque al laberinto en el 2009. Ahora, con La sonrisa aparente, podemos hacer una conversación referida básicamente a la narrativa, y en especial a su propia narrativa. De todas maneras, previo a ello, nos gustaría que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo así te inicias en la literatura, cómo nace tu trabajo literario. Wow. A consecuencia de una colección de premios Nobel. Era un lote de libros de 40, me acuerdo, que mi padre, adquirió en la época de, ¿qué sería? ¿El 70, algo así? Uh-huh. Mi padre era aficionado a otro tipo de literatura, más de corte, de que en esa época circulaba, selecciones, leía caretas, cosas que eran, digamos así, de un corte mucho más cotidiano, popular, ¿no? Uh-huh. Pero me sorprendió los premios Nobel. Esta Y colección azul, me esa parece. colección azul, que era una clásica en la época de los 70, cuando estaban editoriales Oveja Negra, Oh, estaba exactamente, cuando estaba la temática de Ogmandino, no, ok. esas épocas. Bueno, tampoco no soy tan mayor. Entonces, es un poco la lectura como una especie de referente, ¿no? Ya de tu escritura. Bueno, soy la síntesis de eso. Uh-huh. No puedo llamarme escritor sin antes afirmar que soy un fiel lector. ¿Y cuánto de la literatura japonesa, porque imaginamos que también Wow. algo de tus raíces están puestos en tu trabajo, o no es así? Wow. Bueno, lo que pasa es Kawabata, Mishima, ¿tiene algo de ello interesante. en ti? Bueno, no he seguido propiamente la línea japonesa, así que te digo, en su parte de desenlace trágico y sus componentes también de un ethos medio de posguerra kármico, porque Kawabata, su discípulo Mishima, que también se suicidó siguiendo una trayectoria en esa época. Es interesante el Japón, pero te voy a contar que he leído mucho más antiguo los textos del Taketori Monogatari, del cortador de bambú. Uh-huh. Te he leído el Heike Monogatari, que es un texto anónimo del siglo II en la época Heian, que habla sobre la corte japonesa, que en una época también era oral, algo así como los cantos de Homero. ¿Y eso te ha servido específicamente para...? No, no. A mí lo que bueno, te cuento sinceramente, a mí lo que me ha servido es la estadía y mi vivencia en el Japón para Uh-huh. inspirarme en lo que le llamaría una antinovela. Así es. Y cuéntame un poco esa estadía, a qué se debe, por qué llegas allá, vas en busca de temas literarios, o más por una cuestión laboral. Interesante porque es medio paradójico, a la vez es un poco interesante también porque nada está desordenado, todo, nada es casual, todo es causal, todo Uh-huh. tiene una encadenación. Entonces, eh, estando en Cusco, digamos así, seguí el colegio La Salle, que en esa época realmente era criticable el sistema educacional, como también, bueno, de eso vamos a obviar eso, pero bueno, eh, en sí la vivencia en el Japón, lo que me sorprendió fue el tema esto de lo tecnológico, el tema en el cual está metida la sociedad japonesa, que ya otras personas, otros analistas sobre la sociedad japonesa ya han interpretado. Uh-huh. ¿No? Desde cierto punto de vista marxista, desde cierto punto de vista capitalista, desde cierto punto de vista individualista. Entonces, la sociedad japonesa me ha servido de modelo para crear un esquema, una esfera, un mundo posible
que esté habitado por copias y por clones. Ujú. En este mundo, las formas sociales, políticas, están arbitrariamente manejadas y, Así es. y la gente se mueve mediante los sistemas digitales. Es una ficción que he creado que opera a través de la simulación. Ujú. La gente, y es lo que se está dando en estas épocas, que es la clonación social. Mismas personas, mismos modelos, una interminable muralla de ladrillos uno tras otro, y es lo que hablaba Marx con el efecto Brick Ujú. o la amenaza amarilla. Así Eran, es. bueno, mis lecturas, se debe también, digamos así, esto también al proceso de lecturas que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, ahora tienes acá el sustrato en este libro, ¿no? Lo último que ya son textos ya un poquito más densos, de estructuralismo, posmodernismo, pero no dejo siempre de recurrir a los clásicos. Ujú. Más que los referentes que estábamos hablando antes sobre lo japonés, que está interesantísimo, Sí. te digo que soy más de lo francés. No me considero un afrancesado, ni tampoco no lo niego, es un referente muy importante en todo aspecto. Ensayo, novela, poesía, pares del estructuralismo, Ujú. sociolingüística. Los franceses no es que les reviente cohetes, pero tienen su lado más de aporte, digamos así, investigativo al desarrollo de mis ideas. Con todo este basamento occidental, si se puede llamar de alguna manera, ¿no? Que acabas de referir, hay de todas maneras la contraparte, quizás tradicional u oral, de toda esa tradición, valga la redundancia, que nos trae el Cusco, de donde tú procedes. El Cusco Oh. también, como cultura, con todos estos orígenes de nuestra propia cultura peruana, ¿cuánto te brinda? Bueno, es que en eso también hay todo un lío atávico, ¿no? Ujú. Porque tengo por parte del abuelo que viene del Japón, Ujú. con una historia, digamos así, yo viendo a los parientes allá y todo eso, que tiene un contexto todavía mucho más, digamos así, desolador por la guerra, por ciertos aspectos que la historia japonesa contiene, que también está marcada en su literatura. Ujú. Entonces, y el otro aspecto se relaciona también con esa parte de esos ayllus perdidos que están ahí por los Andes Ujú. y de las ideas que giran en torno a ello y toda la mitificación también que se hace sobre el Cusco y sobre los incas. Ujú. Yo soy guía de turismo allá en Cusco y también la visión que tengo es un tanto también no occidental. Es un tanto, digamos así, la quisiera comparar con la japonesa, pero el Japón tampoco no es oriente. Eh, una frase que me encantaba mucho es que el Japón es el occidente de occidente. Ujú. Ujú. No estoy etiquetando en ciertos aspectos a la sociedad japonesa porque no me compete eso, pero me encanta poder comparar la trayectoria histórica en muchos aspectos, no solamente a nivel literario ahora que estamos hablando, sino de esas raíces que han estado siempre entre Asia y el Perú, entre la Polinesia Ujú. y esta parte de acá de América. Entonces, de ahí también parte esa especie de esquizofrenia que tengo en la escritura. Sí, sí. Sí tengo... Es interesante porque conforme uno va empezando a leer tu trabajo, que tú lo has de algún modo descrito o conceptualizado como denso, creo que en un momento lo has dicho, también se nota una suerte de hermetismo, ¿no? En este personaje monologante que al principio parece que da la impresión que no quisiera decir las cosas directa de frente, sino que como que entra al principio como una suerte de rodeo, ¿no? Y es una suerte de monólogo interior eh, que de alguna manera, por la forma como él se describe, parece que nos describiera a todos, ¿no? O sea, va a dar una suerte de voz eh, plural a una voz singular y de una manera muy sutil.
eh, es la voz, la de este personaje que nos increpa, pero que a la vez está describiendo a sí mismo. eh, Obviamente que tiene parte tuya, pero cuánto también tú quisiste poner en el libro de que sea la voz de todos nosotros. Bueno, es que ese proceso se va dando a nivel que empecé a desarrollar la novela. En un inicio le quería llamar antinovela, pero etiquetarla me era un poquito también arbitrario. Ujú. Entonces, la parte en la cual estamos hablando antes de la entrevista, que era el yo narrador y el nosotros narrador, Ajá, ajá. que es interesante recalcar ese aspecto. Obviamente el nosotros involucra a todos, Sí, pues. dentro del contexto de la esfera, dentro del contexto en el cual se desarrolla la novela. Ujú. Entonces, es este aspecto también interesante en estas épocas, que es la clonación social. Ujú. Es decir, nos identificamos con el conjunto, vamos con el individualismo, cómo nos sentimos mejor, qué le es más conveniente al ser humano, estar bajo la tutela de una persona, de una voz jerárquica que lo pueda, digamos así, dominar y que lo pueda encaminar. Suena un poco político, suena un poco manipulable, suena un poco los hilos de los que se compone a veces la realidad. Y sí, por eso mismo invito a los amigos que quieran leer la novela en meterse en ese conflicto en que realmente si estás siendo tú, si eres el yo narrador o si eres el nosotros narrador. Ujú. Meterte en ese conflicto, en ese laberinto y al final verte en un espejo, ¿no? Como dice en la parte de atrás de la reseña del libro, ¿no? Realmente quiénes somos o quién soy en realidad. Una cosa que me inquietaba empezando a leer el libro era volviendo al protagonista, eh, esta persona tan adscrita a una suerte o sea, adscrita estrictamente a los códigos de este sistema, ¿no? Que parece que no quisiera salir de nada, que quisiera estar metido solamente en un mundo que puede parecer perfecto y que para él es muy cómodo. Suena de algún modo, ¿no? Yo iba pensando en esto conforme iba leyendo, un personaje de repente un tanto aburrido, sin sorpresas, sin nada que lo inquiete. Entonces me parecía arriesgado una narrativa desde este punto de vista, ¿no? A una persona que no le va a pasar nada seguramente en el transcurso de la novela. Entonces, ¿cómo Kawamura ha podido arriesgar con un personaje así? ¿Eso no te inquietaba? Bueno, esa es la atmósfera que a veces se vive cuando tú estás fuera de tu tierra. Ujú. Es un poco la desolación. Porque inclusive hablan también de una suerte de mecanización, ¿no? El tipo admira las piezas, las clavijas, no sé, que todo esté automatizado y no salir de eso, ¿no? Ese es el engranaje de la novela. Ujú. Estar dentro de un mundo artificial, en donde lo aparente es lo que impera y no lo natural. Ujú. Escojo a un individuo que pertenece a una masa en conjunto, pero a la vez también él es parte de todo ese engranaje. La continuidad de las novelas tradicionales sigue una trayectoria clásica. Ujú. Presentación, nudo, desenlace. Una trama, ¿no? Ujú. Las antinovelas, y en la parte que tú hablas de arriesgarse, es interesante porque el lector tiene que arriesgarse a descubrir el nudo y el desenlace, pero entrando por otros recovecos. Ajá, así es. En eso consiste la antinovela. Ujú. Aparte, bueno, mezclado con los intercambios de nosotros narrador y yo narrador, es decir, los tiempos Ujú. verbales y los tiempos, cómo se desarrolla la novela, es para mí algo interesante porque también refleja esos estados en los cuales uno se enajena en los sistemas, cuando uno realmente se deja absorber por ciertos ejes.
Yo invito a las personas a que compren la novela porque uno mismo se va a dar cuenta a medida que entre dentro de las páginas del contenido. Ahora, en estas épocas es más, digamos así, más fácil las cosas. A uno se le da, como dicen, comidito. Ujú. No, a pesar de su hermetismo, a pesar de todo ello, de todas maneras, a mí me ha gustado mucho el estilo, la manera como está manejada el lenguaje, porque eh, te ayuda a la reflexión, te lleva, en cada momento hay una suerte de sentencias, de reflexiones pequeñas, breves, que son interesantes, porque un poco que tú también, uno mismo se analiza conforme va encontrándose en el Sí. personaje. Y eso me parece muy positivo. Y dentro de todo ello hay una curiosidad, ¿no? Yo quería preguntarte cuánto de ti hay en estos dos personajes tan graciosos como Insulín y Sacarín, ¿no? Es un poco que me lleva hacia la diabetes, no sé, ¿no? Interesante. ¿Por qué estos nombres, ¿no? Sacarín, Insulín, que a mí me sorprendió. Bueno, todo personaje tiene, digamos así, sus amigos, sus confidentes. El hombre solitario, ¿no?, que estábamos hablando hace un momento, no está tan solitario, ¿no? O sea, tiene a la novia, Ajá. tiene a los abuelos, También, sí. tiene a Insulín y a Sacarín. Ahora, los nombres es otra suerte de sarcasmo dentro del lenguaje, de ser un poco filocómico, en el sentido de utilizar eso para describir lo que no tiene sabor, lo que carece de gusto. La sacarina y la insulina son cuestiones artificiales. Entonces me burlo un poco y utilizo los nombres para poder darle sentido a la trama en sí, que es una burla a la sociedad actual, desde un punto de vista personal, ¿no? Y bien, y esta inquietud por hacer una literatura de este tipo viene con tus lecturas o ya es una parte tuya, ya de tu manera de ser. ¿Qué podría decirte? Obviamente se debe a los libros que he leído, ¿no? Ujú. Quizás esa motivación de los premios Nobel hace tanto tiempo era una especie así de invitación a un mundo también que es muy complicado y muy extenso y necesita un proceso evolutivo. Yo no creo en las personas, porque ahora hay muchas personas que escriben y publican, que tengan un in-out eh, de tipo así evolutivo, constante, que es la lectura. Ujú, ujú. Te- Desconfías un poco de eso. Desconfío, y las estadísticas ahora, bueno, también son clonaciones sociales, Exacto. por favor. Clonaciones creativas, ¿no? Clonaciones creativas, exacto. Pero digamos así, la anterior novela, Del bosque al laberinto, Ujú. fue, digamos, para decirlo, mi curso de humanidades. Todo el material obtenido para crear esa novela fue solo de literatura clásica. Ujú. Y para esto remitirse a 800 antes de Cristo, con papiros, con cuestiones que tienen que ver con filología griega, con cuestiones que tienen que ver con los antecedentes de Occidente, Ujú, ujú. ¿no? Entonces todo tiene su sentido. Y luego me di un salto, bueno, desde los griegos hasta San Agustín, y luego hay una especie de vacío en el camino entre el 12 y el 15, Ujú, ujú. que es la época de los padres de los escritos de los padres de la iglesia, los escritos que están todavía no impresos, que están en bibliotecas, que están en ciertos archivos de ciertas universidades. Y ahí ya todo lo publicable, que ya viene ya a partir de Giordano Bruno, 1600, ¿no? Y de ahí doy un salto pasando por estructuralistas, marxistas, pero si uno analiza también cómo es el pensamiento, en una época tú eres tomista, en otra época tú eres pascalista, tú en otra época eres marxista, ahora la gente son ushistas, son feministas, ¿no? O sea, son como los ismos que van. Y finalmente esta suerte de búsqueda no te ha llevado no te ha combinado a escribir básicamente filosofía.
Bueno, otra de las características que vas a encontrar dentro del texto, por más del hermeticismo y todo eso, existe una poética filosófica. Ujú. Eso se debe también a la condensación de todas esas ideas, ¿no? O sea, el albañil cuenta con sus instrumentos para poder realizar su obra. ¿Con qué nosotros contamos? Contamos con palabras. Todo ese entramado tiene que tener una estructura en la cabeza, y todo ese entramado, ¿dónde lo tienes? Tú lo tienes, pero tienes que volverlo a recordar nada más. Está en todas tus lecturas. Entonces, ahí sí viene la raíz, no sé si era griega o inca, en la cual se basa el texto. Texto es tejido, que viene del griego. Ujú. Es un entramado, es una urdimbre que tiene que terminarse para poder leerse. La gente que ahora estudia etnosemiótica están interpretando mantos paracas. El próximo proyecto que tengo se basa en una criptografía a partir de un tejido. Cuéntame un poquito de eso más. Lo que pasa es que también parece medio egoísta de mi parte dedicarme a mi curso de humanidades primero, ¿no? Luego dedicarme a mi curso de antipsiquiatría con y querer olvidar al Cusco. La tercera parte, el tercer proyecto que estoy pensando, tiene que ver con el Cusco. Tiene que ver con los incas y tiene que ver con lo que ahora se ventila mucho acerca de unos manuscritos que se han descubierto y ciertas opiniones que se basaron en la antigüedad que están ahí circulando siempre por medios arbitrarios, en los cuales se afirma cosas que de repente la historia la misma la ha creado, o había gente que la ha creado, como Garcilaso. No, hay mucha gente que el paradigma es Garcilaso. Sí, pues, Y no salen de ahí, ¿no? exactamente, entonces lo que yo quiero es hacer una especie de código Da Vinci veniéndose abajo, el asunto de Garcilaso. Interesante. Sí. Muy bien. Bien, esperamos ese próximo libro entonces, Kawamura, y te agradecemos mucho por